Hola a todas. Esta es la primera parte de nuestra materia de mundo contemporáneo. Para entender lo que es el mundo contemporáneo hay que entender primero quién es esa persona que vive en el mundo contemporáneo. Hace algunos años, más o menos como en los 80s, 70s, si acaso, se puso de moda pues el conocimiento profundo de la inteligencia emocional. Nada más que en ese tiempo la inteligencia emocional se estudiaba desde una base exclusivamente psicológica y médica, más o menos, pero hoy por hoy la inteligencia emocional tiene una base reforzada gracias a los avances neurocientíficos, también gracias a el mucho avance que ha habido en cuestiones de otra índole, ¿no? Mucho en el terreno filosófico, por ejemplo, mucho en el terreno incluso hasta político, ¿no? Y demás. Entonces, hoy podemos utilizar la inteligencia emocional y podemos aprovecharla mucho más para poder navegar de una mejor manera dentro de estos tiempos de mundo contemporáneo. Y bueno, para esto, para poder comprender cómo es, qué cosa es la inteligencia emocional, hace falta que podamos tener una visión clara acerca de cuál es la posición del hombre dentro del universo. En esta lámina que les presento, me parece que queda claro que la posición del hombre pues es el ser más perfecto dentro del universo, por ser parte de la vida racional, mientras que por debajo de él se encuentran la vida sensitiva y la vida vegetal. Aquí está la lámina que les comento. Fíjense cómo es que de orden de inferior a superior tenemos primero la vida vegetal, que es lo más básico dentro del orden de vida que existe en el universo. Aquí encontramos operaciones básicas como son las de respiración, circulación, digestión, en donde no existe pues, una mayor incidencia del ámbito de la libertad. Después tenemos lo que es la vida sensitiva, que es lo propio de los sentidos externos, internos, y también este es el terreno de la afectividad. Aquí vemos cómo trabajan en este ámbito las emociones, los sentimientos, las pasiones, los deseos. Y por último tenemos dentro de lo más acabado el orden de la vida racional, en donde encontramos justo la inteligencia y la voluntad. Ahora, es interesante ver cómo la afectividad, pues por supuesto que también forma parte de la base espiritual del ser humano, de lo que lo dota de dignidad humana, y por eso es que tampoco podemos tratarla de modo inferior, sino que más bien hay que aprender a conocerla para poder hacer equipo con ella y que nos ayude también pues, a sacar adelante a este hombre dentro de este escenario de mundo en el que nos ha tocado vivir. En ese sentido tenemos que la afectividad es un puente entre la vida vegetal y la vida racional, y por eso es que es tan importante entenderla y comprenderla. Y bueno, el hombre es, pero a la vez es alguien que tiene que tener claro que a la par que es, tiene que convertirse en un alguien, tiene que dirigirse hacia una meta de acabarse, de terminarse. En eso consiste el sentido de existencia, ¿no? Es decir, es siendo, ¿no? Por así decirlo. Y aquí es en donde la libertad tiene un papel fundamental, ¿no? Es gracias a la libertad que el ser humano puede encontrarse en una posición de hacer, de construirse a sí mismo, de trabajar hacia adentro, de trabajar hacia un ayudar a los demás, hacia un contribuir en su entorno, y por eso es que así es que se comprende el que el ser humano pues, tiene un sentido de trascendencia. Ahora, y este es el plano cristiano para acabar de comprender todos los elementos que se incluyen dentro de lo que es la inteligencia emocional. La inteligencia emocional no es nada más comprender la afectividad, la inteligencia y la voluntad y cómo funcionan estas piezas, sino que además la inteligencia emocional, para completarse, para tener un sentido real de por qué existe, no puede dejar a un lado la pieza del sentido de trascendencia.
Aquí en esta nota que ahora les voy a mostrar, tenemos claro cómo es que el papel de la trascendencia es necesaria para poder comprender bien a bien el sentido de la inteligencia emocional. Miren qué interesante en esta nota, que además pues, fue escrita por un poeta que se llama Joseph Addison. Fíjense, aquí pongo incluso en colores distintos, ¿no? O sea, el papel de la afectividad, de la voluntad, de la inteligencia y la trascendencia. Nuestras verdaderas bendiciones es lo que podría ser lo que corresponde a la trascendencia, el entender el por qué, el para qué. Suelen aparecer ante nosotros bajo el aspecto de sufrimientos, pérdidas y desilusiones. Todo esto es afectividad. Pero seamos pacientes. Esto es voluntad, en cuanto a que se trata de una virtud, ¿no? Y las virtudes inciden pues, de una forma muy importante en la voluntad, también en la inteligencia, pero bueno, aquí la paciencia es algo que también pues, afecta a la voluntad. Y pronto las veremos como realmente son. Inteligencia, en cuanto a que la inteligencia es la facultad que tiene por objeto el conocimiento de la verdad, la realidad, ¿no? El entender cómo realmente son las cosas es algo que corresponde más al trabajo de la inteligencia. Veamos cómo aquí necesitamos involucrar todos estos ámbitos para entonces poder encontrar un sentido profundo de hacia dónde debe dirigirse la inteligencia emocional. Bueno, vamos a comenzar hablando de la afectividad. Respecto a la afectividad, lo primero que hay que tener claro es que resulta difícil expresarla, pero es muy importante conocerla. Un emocionario resultará muy importante para poder conocerla, para poder comprenderla, para poder manejarla. Aquí al final les voy a dar un ejemplo de un emocionario. Hay muchos, hay diversos. Este en concreto yo lo compré en Gandhi hace un tiempo y lo que es que es una especie de diccionario de emociones en el que podemos ir comprendiendo los significados que tienen las diferentes emociones, y esto ayuda bastante porque de este modo involucramos en el entendimiento de las emociones no nada más a la propia afectividad, sino que al darle una línea directa con la inteligencia para poder conocer y comprender su concepto y lo que significa y demás, esto ayuda muchísimo para poder manejar la afectividad. Ahora, la afectividad también se manifiesta en la amígdala, ahí que es una glándula que tenemos en el cerebro y que suele inflamarse, sobre todo cuando tenemos pues, algunos impactos afectivos importantes. Por ejemplo, cuando estamos muy enojados o cuando estamos muy tristes o cuando estamos, no sé, ¿no? Quizá pues, en un momento de nostalgia, de melancolía o lo que sea, suele inflamarse la amígdala y entonces pues lo natural es que el ser humano busque desinflamar esa inflamación a partir de hacernos de dopamina, ¿no? Como ya lo explicaremos un poquito más adelante. Otra cosa es que la afectividad es tan importante, justo como dice aquí, un cerebro incapaz de sentir no puede decir nada. Incluso está comprobado que los presos de mayor peligrosidad en el mundo son personas que tienen quizá pues hasta un IQ bastante alto, ¿no? Pueden ser hasta primeros promedios dentro de sus carreras, pero al tener mermada la afectividad, pues son incapaces de tener empatía, de ponerse en los zapatos de los demás, de buscar, ayudar a otros y demás, o de poder sentir con el otro. Y entonces está comprobado que pues, este tipo de personas a veces incluso pues, son capaces de cometer actos de violencia importantes o de, no sé, ¿no? En fin. Miren, este es el emocionario que les comento, que yo tengo, que me parece que puede ser una buena ayuda, pero hay otros, ¿no? Pero eso es nada más para que tengan una idea pues, de alguno. Películas como la de Intensamente a veces nos hacen ver que existieran nada más unas 6 emociones, ¿no? Pero la verdad es que es una lista inmensa y en la medida en la que podamos profundizar más en el contenido de las mismas y en la lista enorme que hay de estas, me parece que podemos ejercer una mayor comprensión de nosotros mismos. Por ejemplo, no es lo mismo decir estoy melancólico a estoy nostálgico o estoy triste.
A veces quizá la tristeza puede tener mala prensa, ¿no? O sea, puede ser incluso pues en épocas en las que ha habido un profundo machismo, por ejemplo, en las sociedades, puede ser asociado incluso a debilidad, a una, pues como a una realidad más femenina que masculina, ¿no? O sea, ¿cuántas veces hemos escuchado, por ejemplo, usted no llore, ¿no? Usted como los machos, o me da igual? Pero claro, la verdad es que cuando vas comprendiendo pues que no está mal sentir, ¿no? Y que además las emociones son propias tanto de hombres como mujeres, que además tenemos que ir encontrando el modo masculino de sentir, así como el modo femenino de sentir, y que además en el momento en el que yo voy distinguiendo que claro que hay ocasiones en las que pues es muy lógico, por ejemplo, sentir nostalgia, sentir melancolía, pues me parece que esto nos va llevando a un crecimiento mayor, va desplegando la capacidad de ser más dueño de sí, de poder tener más madurez y por lo tanto de poder amar más y mejor, de poder ser más libre. Entonces la afectividad no se puede reprimir, no se puede mutilar, porque si se mutila el ser humano queda incompleto. Ahora, me gustaría hablar un poco más de esta sustancia tan importante que se descubrió en 1954 por accidente y que es lo que les explicaba hace rato como dopamina, ¿no? La dopamina que sirve para desinflamar la amígdala, como es que la neurociencia pues ha logrado hacer unos descubrimientos muy importantes en este sentido. Hay que entender que, bueno, lo primero es que la dopamina ayuda a regular las emociones y se puede adiestrar además también, ¿no? su uso. Y bueno, aquí se involucra un papel muy importante de la voluntad. La voluntad es una herramienta que tenemos, que también forma parte de la inteligencia emocional y que se dirige a perseguir el bien. Ese es el papel de la voluntad en concreto. Pero hay diferentes tipos de bien, ¿no? O sea, yo puedo, por ejemplo, perseguir un bien arduo, que es un bien lejano, una meta larga. Por ejemplo, yo puedo proponerme, no sé, terminar una carrera o conseguir una meta concreta, así, o sea, como a más largo plazo. Incluso pienso, no sé, pagar una hipoteca, ¿no? En fin, o que mis hijos, no sé, ¿no? terminen con el colegio y demás. Pero hay metas que son más cortas, hay metas a corto plazo. Como por ejemplo, tengo sed, me tomo una coca, ¿no? Y bueno, en los tiempos actuales, justo porque con esta nota que decíamos de que el tiempo actual está marcado por tiempos cortos, por tiempos mucho más instantáneos, tenemos una gran tendencia a perseguir metas más cortas. Tenemos poca tolerancia a la frustración y esto nos lleva a contentarnos con la persecución de bienes fáciles, ¿no? Y entonces en ese sentido encontramos las fuentes de dopamina pues más fáciles, más chafas, ¿no? Entonces si estoy triste, pues quizá hay mucho más tendencia a perseguir una barra de chocolate o alcohol o drogas o incluso hasta, pienso en los jóvenes, ¿no? Hasta un acto sexual o consumo de pornografía. Todo esto genera dopamina y ayuda a desinflamar la amígdala, sí, por supuesto. Pero hay otras fuentes de dopamina que son mucho más eficaces, mucho más sanas y que además también está comprobado que producen una desinflamación mucho más alta, ¿no? Es como a lo mejor tomarte por ahí un Actron de 200 contra un naproxeno, ¿no? Por ejemplo, pues por supuesto que el equivalente al naproxeno pues son, por ejemplo, la persecución de metas mucho más largas, el que, por ejemplo, hacer ejercicio, ¿no? Pienso, por ejemplo, pues cómo tenemos que ayudar a nuestros hijos a que entiendan esto. Ahora, de veras, es increíble, pero está comprobado científicamente que la fuente mayor de generación de dopamina es el ayudar a los demás, hacer algo bueno por los demás, servir a los demás. Y yo, bueno, les comparto que a mí me ha pasado, por ejemplo, que tengo algunas alumnas que se ve que pues ellas mismas han descubierto esto, quizá en el plano inconsciente, pero lo han descubierto. Me ha pasado, por ejemplo, que llegan del recreo pues, un poco apagadas, tristonas y demás, y ellas mismas me dicen, ay, ¿te puedo ayudar a borrar el pizarrón? Entonces, sí, claro. Entonces ya empiezan a borrarlo y entonces ya de repente ya se sienten como muy felices y ya se sientan en sus lugares mucho más tranquilas, ¿no? Entonces, de verdad, ayudar a nuestros hijos a detectar pues esto, ¿no? O sea, me parece que es una cosa importantísima. Si vemos al típico hijo que está a lo mejor pues fuera de sus casillas, está medio de malas, enojado, perdió el partido de fútbol, lo que sea, en ese momento decirle, oye, porfa, ¿me ayudas a, ¿no? tal cosa en la casa? Alguna cosa que sé que además le gusta, que le es fácil.
Y de esta manera vamos logrando que ellos se acostumbren a buscar dopamina por estas vías, en lugar de sentarse a conectarse a ver todas las series de televisión o a buscar dopamina chafa, ¿no? Ahora, el ser humano tiene que saber que desgraciadamente también puede incurrir en el riesgo de anestesiar sus emociones y debe de tener cuidado con ello, ¿no? O sea, por ejemplo, algunos ejemplos de cómo podemos anestesiar las emociones son con el exceso de todo. Por ejemplo, en los niños, el exceso de juguetes, el consumo en exceso de dulces, el uso excesivo de medios electrónicos, la vida multitask, por ejemplo, la libertad sin responsabilidad, cuando hay normas imperfectas, cuando pues no hay sanciones que se apliquen a ciertos comportamientos, la falta de aprendizaje del silencio, de la quietud, la falta de capacidad de asombro, todo esto, o sea, por supuesto que suele anestesiar las emociones en los niños, ¿no? Y bueno, es importante que no las tengamos anestesiadas para que ayuden a hacer el bien, ¿no? O sea, pónganse a pensar, por ejemplo, no sé, cuando una persona, no sé, pongamos un ejemplo, ¿no? O sea, no sé, voy por la calle y de repente veo que una persona quizá, no sé, se le cayó algo, ¿no? Y yo voy detrás, soy consciente de eso, bueno, pues puede ser que de manera así casi natural, casi instintiva, pues ¿no? le digo, oiga, se le cayó, ¿no? O hasta le ayudo a recogerlo y se lo doy, ¿no? Estos impulsos para hacer el bien, la verdad es que van marcados mucho por tener una salud emocional que no esté anestesiada, ¿no? Entonces, qué buen tiempo el de ahora, por ejemplo, para podernos hacer una limpia importante de todo esto que naturalmente ofusca nuestras vidas en el día a día. Bueno, entonces, inteligencia emocional entonces equivale a la capacidad de tener un equilibrio entre la inteligencia, la afectividad y la voluntad. Que no sea ninguna de las tres la que lleve las riendas. Decía Carlos Llano, que fue rector de la UP hace mucho tiempo, que justo hay tres patologías que pueden existir cuando hay una inflamación o de la inteligencia o de la afectividad o de la voluntad. Y que lo ideal es ese equilibrio que marcaba Platón con su mito del carro alado. Ahora vamos a hablar acerca de la inteligencia. La inteligencia es como el cochero, es el que tiene que dirigir más o menos hacia dónde habrán de tomar vuelo tanto la afectividad como la voluntad. La inteligencia es muy interesante porque conlleva dos situaciones. Una, nos permite conocer, y otra cosa, también nos permite lograr formarnos del todo. Entonces, porque permite que podamos justo amueblar la conciencia, por así decirlo, para que entonces podamos tomar mejores decisiones, podamos enamorarnos de lo que tenemos que enamorarnos y demás, ¿no? Entonces, primero comenzamos con el proceso de conocer. No se puede formarse si no se ha conocido previamente. Por eso es que es importante entender cómo se da el proceso de conocer. El proceso de conocer es algo que se da en el ámbito de la sensibilidad, ¿no? Parte de los sentidos externos, vista, tacto, olfato, gusto, oído, y después toda esta información pasa a los sentidos internos, en donde se procesa, donde se da ya la percepción, se genera un concepto, después se da también ahí en este ámbito lo que es el sentido común, la imaginación, se da un primer juicio, que es un juicio de índole afectivo, y en donde, por ejemplo, encontramos argumentos como me gusta, qué buena onda, qué mala onda, en fin, ¿no? O sea, cuando estas cosas suceden, por ejemplo, estamos en presencia de un juicio afectivo. Aquí también por eso sirve mucho el que nuestros hijos entiendan la diferencia entre un juicio que es afectivo, en donde lo que está imperando es la afectividad, o bien cuando ya tenemos un juicio denominado raciocinio, que es
ya un juicio que se da en la corteza prefrontal, en donde ahora sí ya se ven involucradas la inteligencia, la afectividad y la voluntad. Es un juicio distinto, mucho más pensado, mucho más maduro, y que podemos encontrar la diferencia, ¿no? A veces, por ejemplo, pasa que en un mundo, por ejemplo, en el de hoy, que está tan lleno de, pues, de objetos y de cosas y de, no sé, por ejemplo, bueno, todo dominado por el consumismo, por el hedonismo y demás, se nos presentan tantas alternativas de situaciones y de cosas que podemos comprar, consumir y demás, que a veces solamente nos quedamos a un nivel de juicio afectivo, ¿no? Entonces nos pasa, por ejemplo, que no sé, llegas al centro comercial, te compras un suéter y luego llegas a tu casa y te das cuenta que tenías 5 iguales o parecidos, ¿no? Entonces, pues bueno, qué importante es detectar esto y saber que para poder tener un raciocinio como tal, pues sí es importante parar, tener un poco de sosiego, quizá pues eso, aprender a no tomar decisiones aceleradas, ponderar las cosas, incluso también pedir consejo cuando sea necesario. O sea, todo esto es importante para que el ser humano pueda tener igual pues un equilibrio dentro de la inteligencia. Bien, ahora vamos a hablar un poquito de la diferencia entre la verdad objetiva y la verdad subjetiva. Bueno, la verdad objetiva es aquella que es lo que es la realidad, ¿no? Como pensar, por ejemplo, que en la verdad del sol, en la realidad del sol, ¿no? Como tal, que está puesta en el sol. O, por ejemplo, la verdad objetiva de cada una de nosotras, todo lo que somos nosotras en cuanto a espíritu, en cuanto a cuerpo, en cuanto a afectos, todo lo que involucra a nuestro ser es nuestra propia verdad objetiva. Pero el cómo nos percibe alguien, por ejemplo, es una verdad subjetiva de lo que somos nosotros. Entonces, eso también es interesante. O sea, incluso, por ejemplo, a la hora de formar a nuestros hijos o a la hora también de hacer nuestras propias conjeturas personales, saber que es imposible que podamos tener la película completa de lo que es una persona, por ejemplo, ¿no? Yo puedo tener una percepción, pero esta percepción que yo tengo incluso puede cambiar. Puedo trabajar en que cambie. A la hora en la que yo puedo profundizar más en conocer a una persona, por ejemplo, puedo acercarme más a la verdad objetiva de lo que es de quién es esa persona. Entonces, hay diferentes niveles de verdad subjetiva, ¿no? Y, por ejemplo, el primer nivel, que es pues, el más chafa, es por ejemplo, aquellas pues, especies de verdad que nos llegan, por ejemplo, a veces por las redes sociales, ¿no? No sé, por ejemplo, algo que te llega por WhatsApp, algo que te llega en Facebook, o no sé, una meme, por ejemplo, ¿no? O sea, todas estas son verdades subjetivas que se apegan a lo más inculto de la cultura, ¿no? Entonces, ahora, ¿cuántas veces, por ejemplo, nuestros niveles de verdad están ahí, ¿no? O sea, ¿cuántas veces pues, quizá la noción que yo pueda tener acerca del coronavirus o de, no sé, hasta de un gobernante, de lo que sea, pues nada más es resultado de lo que yo he podido leer pues en todas estas cosas que me llegan. Pues ahí podemos pues, buscar, pensar que no puedo quedarme a esos niveles de percepción de la verdad. El siguiente nivel de percepción de la verdad hacia arriba es el aportado por las ciencias sociales, no demostrables empíricamente. Por ejemplo, el afirmar que Benito Juárez es el benemérito de las Américas, pues es de este estilo, ¿no? Después, el nivel de las ciencias naturales empíricamente demostrables, pues es aquel, por ejemplo, en donde ya tengo pues, un criterio pues, demostrable por ciencia, pues obviamente será mucho más fuerte que los anteriores. Después, hacia arriba está el nivel de verdad aportado por las matemáticas, el sentido común y la lógica. Después el siguiente hacia arriba es el nivel de verdad aportado por la filosofía, la teología. Y el siguiente es el nivel de verdad aportado por la fe y la revelación. Si se dan cuenta, en esta medida podemos ir escalando y podemos lograr acercarnos mucho más a la verdad objetiva. Por ejemplo, bueno, aquí me encanta un ejemplo que pone don Ricardo Sada, hace algunas meditaciones, decía que había un niño que un día había comido cualquier cantidad de dulces y se puso fatal, ¿no? Entonces, al día siguiente casualmente tenía una clase de matemáticas y el profesor comienza a decirle, mira, te voy a enseñar a hacer matemáticas. Imagínate que te comiste 5 dulces y ahora te vas a comer 7. ¿Cuántos te comiste? Entonces, el pobre niño estaba verde, no podía obviamente pensar, estaba atrapado en la categoría de experiencia afectiva que había tenido el día anterior. A veces nos puede pasar eso, estamos atrapados quizá por una inflamación de la afectividad y nos quedamos
ahí, o sea, en ese nivel de opinión subjetiva más chafa, y lo que tenemos que buscar es sanar la afectividad para poder lograr salir de esto. Pienso, por ejemplo, en un ateo, ¿no? A veces un ateo puede pues ser ateo o puede ser agnóstico o puede estar enojado con Dios o con la iglesia, quizá por alguna mala experiencia afectiva que tuvo en algún momento, y lo que tiene que hacer por eso es buscar sanarla para avanzar en los siguientes niveles de verdad. Bueno, y por último nos queda revisar lo que es la voluntad. La voluntad, que como ya decíamos, pues es aquella capacidad que tengo de buscar perseguir el bien, ¿sí? Dentro de ella hay que distinguir dos realidades. O sea, una es el acto y otra es el hábito. El acto es aquel que se realiza esporádicamente y que pues es uno, concreto, no necesariamente se repite consecutivamente, sino que es como, por ejemplo, que yo ordene mi cuarto un día, ¿no? Mientras que el hábito es aquel que, decía Aristóteles, se convierte en una segunda naturaleza. Es como cuando piensas en un charm de una pulsera de Pandora, ¿no? Una pulsera de Pandora, cuando le pones charms, pues ya es distinta y se va haciendo única y repetible frente a las demás. El hábito, dicen los expertos, es aquel que se adquiere después de 21 o 28 días de repetición. Y en este plano es en donde encontramos pues, hábitos que a lo mejor son indiferentes, que no me convierten en una mejor o peor versión de mí mismo, como por ejemplo puede ser pues, el tener el hábito de cruzar la pierna, por ejemplo, ¿no? Es indiferente, pero hay hábitos que sí inciden en la posibilidad de humanizar o deshumanizar a alguien. Y estos son los hábitos de índole moral. Aquí encontramos las virtudes y los vicios. Entonces, el actuar, pues no es que pueda andar por la vida solo, sino que necesita tener un criterio con el cual cuadrarse. Y este criterio está dado por nuestra propia naturaleza, ¿no? Está inscrito en nuestra naturaleza y es lo que conocemos como ley natural. La ley natural es un apartado de la ley eterna, que es ese orden en el universo que ha puesto Dios, pero que es un orden que ha sido dado en concreto para los seres humanos. Y como les decía, se encuentra impreso en nuestra naturaleza y se resume en el haz el bien y evita el mal, pero sí es cierto que tenemos que formar, ¿no? Tenemos que formar porque definitivamente pues sí es algo que si no lo formo, pues se puede desviar, puede no tener un criterio seguro y apegado a la verdad, sino que más bien se puede ir hacia pues, criterios quizá de moda, criterios de lo que todo el mundo hace, y puede desdibujar de alguna manera pues, mi camino hacia mi sentido de existencia. Bien, bueno, pues esto es todo en cuanto a esta clase de la inteligencia emocional.